Hay personas que pasan toda su vida buscando algo que nunca llega. Yo fui una de ellas. Busqué el amor perfecto, el reconocimiento que creía merecer, la seguridad que me prometieron cuando era niña. Perseguí sombras pensando que eran destinos. Y cuando por fin me detuve, cuando la vida me obligó a sentarme en el polvo de mis propias ruinas, descubrí algo que cambiaría todo. No era lo que me faltaba lo que necesitaba encontrar, sino lo que siempre había estado ahí, esperando que yo abriera los ojos. Mi nombre es Carmen, tengo 42 años, y esta es la historia de cómo mi corazón aprendió a decir gracias. Todo comenzó en el peor momento de mi vida, o al menos eso creía yo entonces. Acababa de terminar un matrimonio de 15 años. No fue violento ni escandaloso, fue peor. Fue el tipo de separación que se come a las personas por dentro, despacio, como una enfermedad silenciosa. Durante años, mi esposo y yo fuimos dos extraños compartiendo el mismo techo, la misma mesa, la misma cama fría. Él trabajaba hasta tarde. Yo fingía no darme cuenta de que ya no me miraba como antes. Nos convertimos en fantasmas el uno para el otro. Y cuando finalmente tomamos la decisión de separarnos, lo hicimos sin gritos, sin lágrimas, solo con un silencio tan profundo que me dolía en los huesos. Me quedé con la casa vacía, con las paredes llenas de recuerdos que ya no significaban nada, y con una pregunta que me perseguía cada noche. ¿Cómo pude haber entregado tanto de mí misma y terminar así, sin nada? Pero la vida, cuando decide enseñarte algo, no se detiene en una sola lección. 3 meses después de la separación, recibí la llamada que nadie quiere recibir. Mi madre había sufrido un derrame cerebral. Viajé de la ciudad al pueblo donde ella vivía, ese lugar de calles de piedra y casas de adobe que yo había abandonado hacía más de 20 años buscando una vida mejor. Llegué al hospital con el corazón en la garganta, con las manos temblando. Y cuando entré a su habitación y la vi ahí, pequeña, frágil, conectada a máquinas que respiraban por ella, algo dentro de mí se rompió de una manera que nunca antes había experimentado. Mi madre siempre había sido fuerte, invencible. Era la mujer que me había criado sola después de que mi padre nos abandonara, la que trabajaba de sol a sol para darme educación, la que nunca se quejaba, nunca pedía nada para ella. Y ahora estaba ahí, vulnerable, y yo no había estado presente para ella en años. Durante 2 semanas viví entre el hospital y la pequeña casa de mi madre en el pueblo. Los médicos me decían que era cuestión de tiempo, que su cerebro había sufrido demasiado daño. Pero yo me aferraba a cualquier señal, a cualquier movimiento de sus dedos, a cualquier cambio en los monitores. Dormía en una silla junto a su cama. Le hablaba aunque no me respondiera. Le pedía perdón por todas las veces que no la llamé, por todas las navidades que inventé excusas para no visitarla, por haberme convertido en alguien tan ocupada con mi propia vida que olvidé que ella estaba envejeciendo sola. Y una madrugada, mientras yo dormitaba con mi cabeza sobre su cama, sentí su mano moverse. Abrí los ojos. Ella me estaba mirando. Sus labios se movieron intentando decir algo. Me acerqué, con lágrimas corriendo por mi rostro, y escuché su voz, apenas un susurro. Gracias, hija mía. Gracias por estar aquí. Esas fueron sus últimas palabras. Murió 3 horas después, sosteniendo mi mano, mientras el sol comenzaba a salir sobre las montañas. El funeral fue simple, como ella hubiera querido. La enterramos en el cementerio del pueblo, bajo un cielo tan azul que parecía imposible. Y cuando todos se fueron, cuando me quedé sola frente a su tumba, me derrumbé. No solo por su muerte, sino por todo, por el matrimonio que había fracasado, por los años perdidos, por la sensación abrumadora de que había desperdiciado mi vida persiguiendo cosas que no importaban, mientras lo único verdaderamente valioso se me escapaba entre los dedos. Me quedé en el pueblo, no porque tuviera un plan, sino porque no tenía fuerzas para volver a la ciudad, a esa casa vacía,
a esa vida que ya no reconocía como mía. Me instalé en la vieja casa de mi madre, entre sus muebles desgastados, sus fotos en blanco y negro, el olor a hierbas que siempre la caracterizó. Y ahí, en ese silencio aplastante, comencé a hundirme en una oscuridad de la que no sabía cómo salir. Los días se volvieron todos iguales. Despertaba sin ganas de levantarme. Pasaba horas mirando el techo, pensando en todo lo que había perdido. La gente del pueblo me saludaba con amabilidad, pero yo apenas respondía. No quería su compasión, no quería sus palabras vacías de consuelo. Solo quería desaparecer, dejar de sentir ese peso en el pecho que me impedía respirar. Me había convertido en una mujer amargada, llena de resentimiento hacia un mundo que, según yo, me había quitado todo. Y en medio de esa tormenta interna apareció ella. Se llamaba Doña Esperanza. Era una mujer mayor, de 70 y tantos años, con el rostro marcado por arrugas profundas que contaban historias de una vida difícil. Vestía siempre de forma sencilla, con un rebozo sobre los hombros y sandalias gastadas. La primera vez que vino a mi puerta, traía un plato de comida. «Tu madre era mi amiga», me dijo con una sonrisa suave. «Y sé que no has estado comiendo bien». Intenté rechazarla, decirle que no necesitaba su ayuda, pero había algo en sus ojos, una calidez que no había visto en mucho tiempo, que me hizo aceptar. Dejé que entrara, y esa fue la primera de muchas visitas. Doña Esperanza no era como las otras personas del pueblo. No me hacía preguntas incómodas sobre mi matrimonio o mi vida en la ciudad. No me decía que todo estaría bien o que el tiempo lo cura todo. Simplemente se sentaba conmigo en el pequeño patio de la casa, bajo la sombra de un viejo árbol de mezquite, y me acompañaba en mi silencio. A veces traía algo de comer, otras veces solo su presencia. Y poco a poco, casi sin darme cuenta, comencé a hablarle. Le conté sobre mi esposo, sobre cómo me sentía invisible en mi propio matrimonio, sobre mi madre, sobre la culpa que me carcomía por dentro, sobre la sensación de haber perdido todos esos años persiguiendo una felicidad que nunca llegó. Ella escuchaba sin juzgar, asintiendo de vez en cuando, con esa mirada serena que parecía comprender todo sin necesidad de palabras. Un día, mientras observábamos el atardecer pintando el cielo de naranja y púrpura, le pregunté algo que me quemaba por dentro. «¿Cómo haces para no estar amargada? He visto tu casa. Sé que vives con muy poco. Tu esposo murió hace años. No tienes hijos. ¿Cómo puedes sonreír así, como si la vida no te hubiera quitado nada?» Ella me miró con esos ojos llenos de luz y por primera vez sonrió de una manera diferente. No era una sonrisa triste ni nostálgica. Era una sonrisa llena de algo que yo no podía nombrar. «Porque aprendí a dar gracias, mija», me dijo con voz suave. «No por lo que me falta, sino por lo que tengo. Y cuando empiezas a ver lo que sí está ahí, la vida cambia. No porque las circunstancias cambien, sino porque tú cambias por dentro». Sus palabras me dejaron inquieta. Al principio, me parecieron ingenuas, demasiado simples para el dolor que yo sentía. ¿Gratitud? ¿Cómo podía estar agradecida cuando había perdido tanto? Pero Doña Esperanza no me presionó. Siguió visitándome día tras día, compartiendo sus pequeñas rutinas conmigo. Me invitó a caminar con ella por el pueblo temprano en las mañanas, cuando el aire aún estaba fresco y las calles vacías. Me enseñó a preparar tortillas a mano, como lo hacía mi madre. Me llevó a su pequeño huerto, donde cultivaba tomates, chiles y hierbas medicinales con sus propias manos. Y en cada una de esas actividades la escuchaba dar gracias. Gracias por el sol que calentaba su espalda. Gracias por la lluvia que alimentaba sus plantas. Gracias por el pan del día, por el agua fresca, por la salud que aún tenía en sus huesos viejos. Al principio me parecía extraño, pero conforme pasaban los días, algo dentro de mí comenzó a moverse.
Una tarde, mientras regresábamos de su huerto con una canasta de verduras, me detuvo en el camino. Señaló hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban imponentes bajo un cielo dorado. «Mira eso, Carmen», me dijo. «Cada día durante 74 años he visto este mismo paisaje, y cada día me quita el aliento como si fuera la primera vez. ¿Sabes por qué? Porque podría no estar aquí para verlo, porque mis ojos podrían estar cerrados bajo la tierra como los de tu madre. Pero aquí estoy, viendo, sintiendo, respirando, y eso, mija, es un milagro que no me canso de agradecer». Sus palabras me golpearon de una manera inesperada. Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez en meses no pensé en lo que había perdido. Pensé en lo que aún tenía. Mis ojos para ver ese atardecer, mis piernas para caminar, mi corazón latiendo en mi pecho. Pequeñas cosas, cosas tan obvias que nunca les había prestado atención. Y en ese momento algo se quebró dentro de mí. Esa noche, sola en la casa de mi madre, saqué un cuaderno viejo que encontré en uno de sus cajones. Había sido de ella, pero tenía páginas en blanco. Tomé un lápiz y por primera vez en mi vida escribí algo que nunca antes había escrito. Gracias. Solo eso, una palabra. Pero al escribirla, sentí un pequeño alivio, como si un peso diminuto se hubiera levantado de mi pecho. No sabía exactamente por qué estaba dando gracias, pero algo en mí necesitaba empezar, y así lo hice. Los días siguientes fueron diferentes, no porque mi vida cambiara de repente, sino porque yo comencé a cambiar. Cada mañana, antes de que saliera el sol, abría el cuaderno y escribía algo por lo que sentía gratitud. Al principio eran cosas simples. Gracias por el café caliente. Gracias por haber dormido sin pesadillas. Gracias por el canto de los pájaros. Parecían frases tontas, casi infantiles, pero conforme las escribía, sentía algo extraño ocurrir dentro de mí. Era como si cada palabra estuviera abriendo una pequeña ventana en una habitación que había estado cerrada por años. Doña Esperanza seguía visitándome, y yo comencé a acompañarla en sus rutinas diarias. Íbamos juntas al mercado del pueblo, donde los vendedores la saludaban con cariño. Ella conocía a todos por su nombre, preguntaba por sus familias, compartía alguna verdura de su huerto con quien lo necesitara. La observaba con fascinación. Esta mujer, que no tenía casi nada material, daba como si fuera rica. Y lo más sorprendente era que las personas la miraban con un respeto y un amor que yo nunca había visto hacia nadie. Un día se lo dije: «La gente te ama, doña Esperanza. ¿Cómo lo logras?». Ella se rió, con esa risa cristalina que parecía venir de un lugar muy profundo. «No es que me amen a mí, Carmen. Es que cuando tratas a las personas con gratitud, cuando les haces saber que aprecias su existencia, ellos sienten que importan, y todos necesitamos sentir que importamos». Sus palabras resonaron en mí por días. Comencé a pensar en todas las veces que había dado por sentado a las personas en mi vida. Mi madre, que trabajó hasta sus últimos días para asegurarse de que yo estuviera bien. Mi esposo, que aunque al final nos separamos, me acompañó durante 15 años e intentó a su manera hacerme feliz. Las amigas que dejé atrás cuando me consumió mi propia tristeza. Nunca les había dicho gracias. Nunca les había hecho saber que su presencia en mi vida significaba algo. Siempre estuve tan ocupada señalando lo que me faltaba que nunca vi lo que ya tenía frente a mí. Una tarde, doña Esperanza me invitó a subir con ella a una pequeña colina en las afueras del pueblo. Era un camino empinado y mis piernas, acostumbradas a la vida sedentaria de la ciudad, protestaban con cada paso. Pero ella, a pesar de su edad, subía con una energía que me avergonzaba. Cuando llegamos a la cima, se sentó sobre una roca y me invitó a hacer lo mismo. Desde ahí podíamos ver todo el pueblo, las casas de adobe, la pequeña iglesia con su campanario, los campos cultivados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y más allá,
las montañas que parecían tocar el cielo. Cuando era joven comenzó a decir: yo también fui como tú, llena de sueños, de ambiciones. Quería salir de aquí, conocer el mundo, tener cosas bonitas. Me casé con un hombre bueno y soñábamos con tener una familia grande, pero la vida tenía otros planes. No pudimos tener hijos. Mi esposo murió joven, de un infarto, cuando apenas teníamos 30 años juntos. Y yo me quedé sola, en esta casa pequeña, con nada más que mis manos y mi fe. Se detuvo, mirando el horizonte y continuó. Durante años estuve enojada con Dios, con la vida, conmigo misma. Sentía que me habían robado mi destino, pero un día, una mujer del pueblo vino a mi puerta. Era muy pobre, más que yo. Me pidió algo de comer para sus hijos, y yo, que apenas tenía para mí, compartí lo poco que tenía. Cuando se fue llorando y agradeciéndome como si le hubiera dado el mundo, algo dentro de mí despertó. Me di cuenta de que, aunque yo no tenía hijos, podía ser madre para los niños del pueblo. Aunque no tenía riquezas, podía compartir mi tiempo, mis manos, mi corazón. Y así, poco a poco, mi vida comenzó a llenarse. No de cosas, sino de propósito. Y aprendí que la gratitud no es sentirse feliz por lo que tienes. Es reconocer que aunque no tengas lo que querías, aún tienes algo. Y ese algo puede ser suficiente. Sus palabras me quebraron. Lloré ahí, en esa colina, con el viento secando mis lágrimas. Lloré por mi madre, por mi matrimonio, por todos los años que pasé quejándome en lugar de agradecer. Y lloré también por mí misma, por la mujer que había sido, tan ciega, tan perdida. Doña Esperanza puso su mano sobre la mía, con una ternura que me recordó a mi madre. No llores por el pasado, mija. Llora si necesitas sacar el dolor, pero luego levántate, porque la vida que te queda es un regalo, y los regalos se agradecen viviéndolos. Esa noche volví a casa con un corazón diferente. Abrí el cuaderno y escribí algo más profundo que antes. Gracias por mi madre, que me amó hasta su último aliento. Gracias por el dolor, porque me está enseñando a valorar lo que sí tuve. Gracias por este pueblo que me recibió cuando no tenía a dónde ir. Gracias por Doña Esperanza, que me está mostrando un camino que yo no sabía que existía. Y conforme escribía, sentí algo que no había sentido en años: paz. Las semanas pasaron y mi relación con Doña Esperanza se profundizó. Ya no era solo una vecina amable que me visitaba. Se había convertido en mi maestra, mi guía, mi amiga. Pero más que eso, se había convertido en un espejo donde yo podía ver quién quería ser. Ella me enseñó que la gratitud no es un sentimiento pasivo, algo que simplemente sientes cuando las cosas van bien. Es una práctica activa, una elección que haces cada día, especialmente en los días difíciles. Me enseñó a dar gracias incluso por las cosas que me habían dolido. Agradece el matrimonio que terminó, me dijo un día, porque te enseñó lo que no quieres, y eso también es valioso. Agradece la ausencia de tu madre, porque su amor fue tan grande que su pérdida duele. Y eso significa que amaste profundamente, y amar es el mayor privilegio que tenemos. Al principio me costaba. ¿Cómo podía agradecer por un divorcio, por una muerte? Pero conforme lo intentaba, algo comenzó a cambiar en mi percepción. Empecé a ver que cada experiencia, incluso las dolorosas, me había dado algo: fortaleza, sabiduría, compasión, y que sin esos dolores, yo no sería quien era en ese momento. Doña Esperanza también me enseñó a agradecer a las personas en vida. No esperes a que se vayan para decirles lo que significaron para ti, me advirtió. Y así, comencé a hacer algo que nunca antes había hecho: escribir cartas. Escribí a mi ex esposo, agradeciéndole por los años que compartimos, por las risas que tuvimos, por haberme acompañado en un capítulo importante de mi vida. No le pedí que volviera, no lo culpé por el fracaso, solo le agradecí. Y cuando envié esa carta, sentí como si un peso gigante se hubiera levantado de mis hombros. Escribí también a viejas amigas,
a una profesora que había marcado mi adolescencia, a un primo que me ayudó cuando era joven, y cada carta que enviaba era como sanar una herida que ni siquiera sabía que tenía. Un día, doña Esperanza me invitó a la iglesia del pueblo. Yo no era especialmente religiosa. Había dejado de ir a misa cuando me mudé a la ciudad, convencida de que Dios, si existía, no se preocupaba por mí. Pero fui con ella porque sentía que le debía acompañarla. La iglesia era pequeña, antigua, con paredes de cal y un altar sencillo. Había pocas personas ese día. Doña Esperanza se arrodilló y rezó con una devoción que me conmovió. Yo me quedé sentada, observándola, sintiéndome fuera de lugar. Pero entonces, ella se levantó y me tomó de la mano. «Vamos», me dijo, y me llevó hacia una pequeña capilla lateral, donde había una imagen de la Virgen de Guadalupe. «Háblale», me dijo. «Dile lo que llevas dentro, no importa si crees o no, solo habla». Me quedé sola frente a esa imagen, y no sé qué me pasó, pero las palabras comenzaron a salir. Le hablé de mi dolor, de mi confusión, de mi miedo. Le dije que no entendía por qué me había pasado todo esto, por qué había tenido que perder tanto para aprender algo tan simple. Y le pedí, no un milagro, no un cambio en mi vida externa, sino algo más profundo. Le pedí que me ayudara a seguir aprendiendo a decir gracias, que no me dejara volver a caer en la amargura, que me recordara cada día que la vida con todo su dolor seguía siendo un regalo. Y cuando salí de esa iglesia, con lágrimas en los ojos y el corazón latiendo fuerte, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Esa tarde, mientras caminábamos de regreso a casa, doña Esperanza me contó algo que nunca me había dicho. ¿Sabes por qué vine a tu puerta el primer día?, me preguntó. Negué con la cabeza. Porque tu madre me lo pidió. Antes de morir, cuando aún podía hablar, me llamó al hospital. Me dijo que estaba preocupada por ti, que sabía que ibas a quedarte perdida cuando ella no estuviera. Me pidió que te cuidara, que no te dejara sola, y yo le prometí que lo haría. Me detuve en seco. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de asombro, de gratitud profunda. Mi madre, incluso en sus últimos momentos, había pensado en mí. Había querido asegurarse de que yo no estuviera sola. Y doña Esperanza había cumplido esa promesa con un amor que no tenía obligación de darme. Tu madre era sabia, continuó doña Esperanza. Ella sabía que tú necesitabas aprender algo que ella nunca pudo enseñarte cuando estabas lejos. Y me usó a mí para hacerlo. Así que cada vez que me agradeces, recuerda que es a ella a quien debes agradecer también. Esa noche, fui a la tumba de mi madre por primera vez desde el funeral. Me senté frente a su lápida con las estrellas brillando sobre mí y le hablé. Le agradecí por todo, por su sacrificio, por su amor, por haberme dado la vida, por haberme enviado a doña Esperanza cuando más la necesitaba. Y sentí, en lo profundo de mi alma, que ella me escuchaba, que de alguna forma su amor seguía ahí, cuidándome, guiándome. Los meses pasaron y el pueblo, que al principio me había parecido una prisión, se convirtió en mi hogar. Comencé a integrarme más en la comunidad. Ayudaba a doña Esperanza en su huerto. Me ofrecía enseñar a leer a algunos niños del pueblo cuyos padres trabajaban todo el día. Empecé a cocinar para las festividades locales, usando las recetas que mi madre me había enseñado de niña y que yo había olvidado. Y con cada pequeña acción, con cada mano que estreché, con cada sonrisa que compartí, sentía cómo mi corazón se expandía, como si estuviera aprendiendo a latir de nuevo después de años de estar dormido. Pero la vida, como siempre, tenía más lecciones que enseñarme. Una mañana, cuando fui a visitar a doña Esperanza, la encontré en cama. Estaba pálida, débil. Me dijo que no era nada, solo un poco de cansancio, pero yo insistí en llevarla al doctor del pueblo. El diagnóstico fue claro. Su corazón estaba fallando. A sus 76 años, después de una vida de trabajo duro y poco descanso, su cuerpo estaba rindiéndose.
El doctor me dijo que le quedaban quizás unos meses, tal vez menos. La noticia me destrozó. Había perdido a mi madre y ahora estaba por perder a la mujer que se había convertido en mi segunda madre, en mi guía espiritual. No parecía justo, porque la vida me quitaba a las personas que más amaba. Pero cuando le conté a doña Esperanza lo que el doctor había dicho, ella solo sonrió. «Todos vamos a morir, mija», me dijo con una calma que me desconcertó. «Yo he vivido una buena vida, larga, llena de amor, y ahora, si me toca partir, me iré en paz, porque aprendí a dar gracias cada día, y eso hace toda la diferencia». Durante las siguientes semanas, invertí los papeles. Ahora era yo quien la visitaba cada día, quien le llevaba comida, quien se sentaba con ella en su patio bajo el árbol de mezquite. Hablábamos por horas. Ella me contaba historias de su juventud, de su esposo, de las personas que había conocido a lo largo de su vida. Y yo escuchaba, absorbiendo cada palabra como si fueran las últimas lecciones de una maestra que pronto se iría. Una tarde, mientras el sol comenzaba hasta a ponerse, me tomó la mano y me dijo algo que llevaría conmigo para siempre. «Carmen, prométeme algo. Prométeme que no dejarás que la tristeza te vuelva a consumir cuando yo me vaya. Prométeme que seguirás dando gracias, que seguirás viviendo, que seguirás amando. Porque eso es lo único que importa al final. Cuánto amaste y cuánto agradeciste». Le prometí, con lágrimas en los ojos, le prometí que lo haría. Y durante los días que siguieron, cumplí esa promesa incluso antes de que ella partiera. Cada mañana, abría mi cuaderno y escribía: «Gracias por doña Esperanza, que aún respira, que aún sonríe, que aún está aquí». Y cada tarde, me sentaba con ella, no con tristeza, sino con gratitud por cada momento que aún podíamos compartir. Una noche, recibí la llamada. Doña Esperanza había muerto en su sueño, tranquila, en su propia cama, rodeada de las cosas que amaba. Fui a su casa al amanecer. La encontré tal como la había visto tantas veces, serena, en paz, con una expresión en su rostro que parecía decir que había completado su viaje. Y aunque mi corazón dolía, aunque las lágrimas caían sin control, había algo diferente esta vez. No sentía la misma desesperación que había sentido con la muerte de mi madre. Sentía dolor, sí, pero también una profunda gratitud. Gratitud por haberla conocido, por todo lo que me había enseñado, por el regalo que había sido su amistad en el momento exacto en que yo más la necesitaba. El funeral de doña Esperanza fue diferente al de mi madre. Fue una celebración. Todo el pueblo vino. Las personas compartieron historias sobre cómo ella las había ayudado, cómo las había hecho sentir importantes, cómo su gratitud y su amor habían tocado sus vidas. Y mientras escuchaba esas historias, me di cuenta de algo poderoso. Doña Esperanza no había dejado dinero, ni propiedades, ni posesiones materiales. Pero había dejado algo mucho más valioso, un legado de amor, de gratitud, de generosidad. Había tocado más vidas que cualquier persona rica que yo conociera, y esa, comprendí, era la verdadera riqueza. Después de su muerte me quedé en el pueblo. Ya no porque no tuviera a dónde ir, sino porque había encontrado mi lugar. Tomé su pequeño huerto y lo cuidé como ella me había enseñado. Continué enseñando a los niños del pueblo. Me convertí, sin planearlo, en alguien a quien las personas venían cuando necesitaban hablar, cuando necesitaban consuelo, cuando necesitaban ser escuchadas. Y en cada interacción trataba de ser lo que doña Esperanza había sido para mí, una presencia de gratitud, de aceptación, de amor incondicional. Mi cuaderno de gratitud se llenó. Comencé otro, y luego otro. Cada mañana, sin falta, escribía. Ya no eran solo frases simples, eran reflexiones profundas sobre lo que estaba aprendiendo, sobre cómo estaba cambiando. Escribía sobre las personas que conocía, sobre los momentos pequeños que ahora apreciaba, el sabor del café por la mañana, el sonido de la lluvia en el techo, la risa de los niños jugando en la calle.
cosas que antes habían sido invisibles para mí, ahora eran fuente de asombro y gratitud. Un año después de la muerte de doña Esperanza, recibí una carta inesperada. Era de mi ex esposo. En ella, me agradecía por la carta que yo le había enviado meses atrás. Me decía que mis palabras lo habían movido profundamente, que le habían hecho reflexionar sobre su propia vida. Me contó que él también había pasado por momentos difíciles después de nuestra separación, que también había tenido que aprender a sanar. Y me deseaba lo mejor con sinceridad. No había rencor en sus palabras, solo paz. Y cuando terminé de leer esa carta, sonreí, porque me di cuenta de que la gratitud que yo había expresado no solo me había sanado a mí, sino que también había tocado a alguien más. Ese es el poder de dar gracias. Se expande, toca a otros, crea círculos de sanación. Comencé a escribir, no solo en mi cuaderno, sino para compartir. Escribí un pequeño libro lleno de las lecciones que doña Esperanza me había enseñado, de las reflexiones que había anotado, de las historias de gratitud que había recolectado de las personas del pueblo. No lo escribí para hacerme famosa o ganar dinero. Lo escribí porque sentía que esas lecciones no debían morir conmigo, que tal vez, en algún lugar, alguien más estaba pasando por lo que yo había pasado, y tal vez, solo tal vez, mis palabras podrían ser el inicio de su propia transformación. El libro se llamó Mi corazón aprendió a decir gracias. Lo imprimí en una pequeña imprenta del pueblo cercano, solo 50 copias. Las regalé a los vecinos, a los maestros de la escuela, a los vendedores del mercado. No esperaba nada a cambio, pero lo que sucedió después me sorprendió. Las personas comenzaron a acercarse a mí con sus propias historias. Me contaban cómo ellos también estaban aprendiendo a dar gracias, cómo mis palabras les habían hecho reflexionar sobre sus propias vidas. Una mujer me dijo que había comenzado su propio cuaderno de gratitud después de leer mi libro. Un hombre mayor me confesó que había hecho las paces con su hijo, con quien no hablaba hacía años, después de leer el capítulo sobre el perdón. Y cada historia que escuchaba me llenaba de un asombro profundo, porque me daba cuenta de que lo que yo había recibido de doña Esperanza, ahora estaba pasando a través de mí hacia otros. Había noches en que me sentaba en el patio de mi casa, bajo el mismo árbol donde tantas veces me senté con doña Esperanza y sentía su presencia. No de una manera fantasmal o supernatural, sino de una manera profunda y real, en las lecciones que me había dejado, en la forma en que ahora veía el mundo, en la persona en la que me había convertido gracias a ella, y le hablaba como si aún estuviera ahí. Le contaba sobre las personas que estaban cambiando, sobre el impacto que su sabiduría estaba teniendo en el pueblo, y le daba gracias. Una y otra vez, le daba gracias por haberme salvado cuando yo estaba perdida, por haberme mostrado que la vida no se trata de lo que acumulas, sino de lo que entregas. Pasaron 2 años desde que llegué a este pueblo, rota y sin esperanza. Y ahora, mientras camino por estas calles de piedra, mientras saludo a mis vecinos por su nombre, mientras veo el sol salir sobre las montañas cada mañana, sé que he encontrado algo que busqué toda mi vida sin saberlo. No la felicidad perfecta, ni el amor romántico que pensé que necesitaba, ni el éxito que perseguí en la ciudad. He encontrado algo más profundo, más duradero. He encontrado paz. Y esa paz vino de un lugar que nunca imaginé, de la gratitud. Hoy es un día especial. Es el aniversario de la muerte de doña Esperanza. Subo a la colina donde ella me llevó aquella tarde que cambió mi vida. Llevo flores silvestres que recogí del camino, las mismas flores que a ella le gustaban. Las coloco sobre una pequeña roca donde solíamos sentarnos y me quedo ahí, mirando el paisaje que se extiende ante mí. El pueblo se ve pequeño desde aquí, como un cuadro pintado con colores tierra. Las montañas se alzan al fondo, eternas, silenciosas, testigos de tantas vidas que han pasado por aquí. Y mientras estoy sentada en esa colina, con el viento acariciando mi rostro, hago algo que ahora hago todos los días.
cierro los ojos y doy gracias. Gracias por el dolor que me trajo aquí, porque sin él nunca habría encontrado este camino. Gracias por mi madre, cuyo amor me sigue cuidando incluso después de su muerte. Gracias por mi ex esposo, que fue parte importante de mi historia, aunque esa historia haya terminado. Gracias por Doña Esperanza, que me enseñó la lección más importante de mi vida, que la gratitud no es un sentimiento, es una forma de vivir. Y gracias por este momento, por estar viva, por poder respirar, por poder sentir. Abro los ojos y veo un águila volando sobre las montañas. Es majestuosa, libre, hermosa. Y pienso en que, hace 2 años, yo no habría notado ese águila. Habría estado demasiado atrapada en mis pensamientos, en mi dolor, en mi resentimiento, pero ahora la veo. Y me llena de asombro, porque eso es lo que la gratitud hace. Te abre los ojos a la belleza que siempre estuvo ahí, esperando que la notes. Bajo de la colina con el corazón ligero. Paso por la casa de Doña Esperanza, que ahora está habitada por una familia joven del pueblo. Los niños juegan en el patio, sus risas llenan el aire. Y sonrío, porque sé que ella estaría feliz de ver vida en esa casa de nuevo. Sigo caminando hasta llegar a mi propia casa, la casa de mi madre, que ahora es mi hogar. Entro. Me sirvo un vaso de agua fresca, me siento en el pequeño comedor donde mi madre solía cocinar y saco mi cuaderno. Escribo: hoy, 2 años después de haber llegado a este pueblo como una mujer destrozada, doy gracias por la oportunidad de haber comenzado de nuevo. Doy gracias por haber perdido, porque en la pérdida encontré. Doy gracias por haber caído, porque al levantarme descubrí una fuerza que no sabía que tenía. Y doy gracias por este corazón que, después de tanto dolor, aprendió a latir de nuevo. No con amargura, no con miedo, sino con gratitud. Esa noche, recibo una visita inesperada. Es una mujer joven de unos 30 años, con ojos hinchados de tanto llorar. Me dice que acaba de pasar por una separación dolorosa, que se siente perdida, que no sabe cómo seguir adelante. Me dice que alguien del pueblo le recomendó que viniera a hablar conmigo. Y mientras la escucho, veo en ella a la persona que yo fui hace 2 años. Veo su dolor, su confusión, su desesperación. Y también veo su posibilidad de transformación. La invito a sentarse. Le preparo un té de hierbas, el mismo que Doña Esperanza solía prepararme. Y comienzo a hablarle. No le digo que todo estará bien, porque sé que esas palabras vacías no ayudan. En lugar de eso, le cuento mi historia. Le hablo sobre mi madre, sobre mi matrimonio fallido, sobre cómo llegué aquí rota y sin esperanza. Le hablo sobre Doña Esperanza y las lecciones que me enseñó. Y le hablo sobre la gratitud, sobre cómo aprender a dar gracias transformó mi vida de una manera que nunca imaginé posible. Ella me escucha con atención, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y cuando termino de hablar me pregunta: ¿cómo empiezo? ¿Cómo puedo estar agradecida cuando siento que lo he perdido todo? Y yo le digo exactamente lo que Doña Esperanza me dijo a mí: empieza por lo pequeño, agradece por lo que aún tienes, tus ojos que ven, tus manos que sienten, tu corazón que late. Agradece por estar viva, por tener la oportunidad de comenzar de nuevo. Y cada día escribe una cosa más. No tiene que ser grande. Puede ser el sabor de tu café, el canto de un pájaro, una sonrisa de un extraño, pero escríbelo. Porque cada vez que escribes algo por lo que estás agradecida, estás entrenando tu corazón a ver la luz en medio de la oscuridad. Le regalo un cuaderno nuevo, uno que compré especialmente para momentos como este. Le digo que es suyo, que lo use para comenzar su propio viaje de gratitud. Y cuando ella se va esa noche, con el cuaderno en sus manos y una pequeña luz de esperanza en sus ojos, siento una emoción profunda, porque me doy cuenta de que el círculo continúa. Doña Esperanza me ayudó. Yo ahora ayudo a otros, y esos otros ayudarán a alguien más. Así es como el amor se expande.
Así es como la gratitud transforma el mundo una persona a la vez. Han pasado 5 años desde que llegué a este pueblo. 5 años desde que mi vida cambió para siempre. Y aunque el tiempo ha pasado, la práctica de la gratitud sigue siendo el centro de mi vida. Cada mañana, sin falta, abro mi cuaderno y escribo. Algunos días es fácil encontrar cosas por las que agradecer. Otros días es más difícil, cuando el dolor regresa, cuando la soledad me visita, cuando los recuerdos pesan. Pero incluso en esos días encuentro algo, aunque sea solo. Gracias por la fuerza para levantarme hoy. El pueblo se ha convertido verdaderamente en mi hogar. Ya no me veo como la mujer de la ciudad que vino aquí a esconderse. Me veo como parte de esta comunidad, tejida en su historia, conectada con su gente. Tengo amigas con quienes comparto el café por las tardes. Tengo niños que me llaman maestra y me abrazan cuando me ven en la calle. Tengo una vida simple, sin grandes lujos, pero llena de significado. Y eso es más de lo que nunca tuve en mi antigua vida. Con todas sus comodidades y su vacío, mi libro sobre la gratitud ha circulado más allá del pueblo. Alguien lo subió a internet y personas de otros lugares comenzaron a contactarme. Recibo mensajes de personas que nunca he conocido, contándome cómo la historia de mi transformación les ha inspirado a comenzar su propio camino de gratitud. Hay momentos en que me siento abrumada por esto, porque nunca busqué ser una inspiración o una maestra. Solo quería compartir lo que había aprendido. Pero ahora entiendo que ese es el poder de las historias. Cuando son verdaderas, cuando vienen del corazón, tocan a otros de maneras que nunca podríamos predecir. He vuelto a tener contacto con personas de mi vida pasada, con amigas que había dejado atrás, con quienes ahora tengo conversaciones más profundas y reales que antes, con mi ex esposo, con quien ahora tengo una relación de respeto y cariño, aunque nuestros caminos hayan tomado direcciones diferentes. Incluso he conocido a su nueva pareja, una mujer amable que lo hace feliz. Y en lugar de sentir celos o amargura, siento alegría por él, porque aprendí que amar a alguien también significa desearle felicidad, aunque esa felicidad no sea contigo. No he vuelto a casarme, no he buscado una nueva relación romántica, no porque esté cerrada al amor, sino porque he aprendido que mi felicidad no depende de tener a alguien a mi lado. He aprendido a estar completa por mí misma, a disfrutar de mi propia compañía, a encontrar plenitud en las pequeñas cosas, en mi jardín, en mis libros, en las conversaciones con mis vecinos, en las tardes silenciosas contemplando las montañas. Y si el amor llega algún día, será bienvenido. Pero si no llega, también estará bien, porque ya no necesito a alguien más para sentirme viva. He visitado la tumba de mi madre regularmente durante estos años. Ya no voy con culpa o con dolor agudo. Voy con gratitud, con amor, con la certeza de que ella estaría orgullosa de la mujer en que me he convertido. Le cuento sobre mi vida, sobre las personas que he ayudado, sobre las lecciones que sigo aprendiendo. Y aunque ella no puede responderme, siento su presencia en el viento, en el sol que calienta mi piel, en la paz que siento en mi corazón. Una tarde, mientras estoy en el huerto que alguna vez fue de Doña Esperanza y que ahora cuido yo, una niña del pueblo se acerca a mí. Tiene unos 8 años, ojos grandes y curiosos. Me pregunta qué estoy haciendo y le explico que estoy agradeciendo a la tierra por las verduras que nos da. Ella se queda pensativa por un momento y luego me pregunta, ¿le das gracias a todo? Sonrío y le digo que sí, que intento darle gracias a todo lo que puedo. ¿Incluso a las cosas malas?, pregunta ella. Y yo me arrodillo a su altura, la miro a los ojos y le digo algo que Doña Esperanza me enseñó, especialmente a las cosas malas, porque son las que más nos enseñan. Esa conversación simple con una niña me hace reflexionar sobre cuánto he cambiado. Hace 5 años nunca habría dicho algo así.
habría estado llena de resentimiento hacia las cosas malas que me habían pasado. Pero ahora puedo ver con claridad que cada pérdida, cada dolor, cada momento difícil fue necesario para traerme aquí, para hacerme quien soy. Y aunque el camino fue duro, aunque hubo momentos en que pensé que no lo lograría, ahora puedo decir con honestidad: estoy agradecida por todo, por lo bueno y por lo malo, porque todo fue parte de mi transformación. Esta noche, como todas las noches antes de dormir, abro mi cuaderno. Pero hoy escribo algo diferente. No una lista de agradecimientos, sino una carta. Una carta a mí misma, a la mujer que era hace 5 años, la que llegó a este pueblo destrozada y sin esperanza. Le escribo: querida Carmen, sé que en este momento sientes que no hay salida, que el dolor es demasiado grande, que la vida te ha quitado todo. Pero quiero que sepas algo: vas a sobrevivir. Más que eso, vas a florecer. Vas a encontrar un camino que nunca imaginaste. Vas a conocer personas que cambiarán tu vida. Vas a aprender lecciones que transformarán tu corazón. Y un día vas a mirar atrás y agradecer por todo lo que pasó, incluso por el dolor, porque te trajo hasta aquí. Así que resiste, sigue adelante. Tu corazón está aprendiendo algo que cambiará todo. Está aprendiendo a decir gracias, y cuando lo haga, tu vida nunca volverás a ser la misma. Con amor y gratitud, Carmen. Hoy desperté con el canto de los gallos, como todos los días. El sol apenas comienza a asomar sobre las montañas, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Me levanto, preparo mi café y me siento en el patio con mi cuaderno. Esta rutina que he mantenido durante 5 años se ha convertido en algo sagrado para mí. Es mi forma de comenzar cada día conectándome con lo que realmente importa. Escribo: gracias por este nuevo día. Gracias por la salud que tengo, por el techo sobre mi cabeza, por el café caliente entre mis manos. Gracias por las lecciones que aprendí ayer y por las que aprenderé hoy. Gracias por las personas que forman parte de mi vida y por las que vendrán. Gracias por mi madre y por Doña Esperanza, cuyo amor y sabiduría siguen guiándome aunque ya no estén físicamente aquí. Y gracias por este corazón que, después de tanto dolor, aprendió a latir con gratitud. Después de escribir, me quedo sentada un momento más, disfrutando del silencio de la mañana. Pienso en todo lo que he vivido, en todo lo que he aprendido, y me doy cuenta de algo profundo. La gratitud no es solo una práctica o una técnica, es una forma de ver la vida. Es elegir enfocarte en lo que tienes en lugar de lo que te falta. Es reconocer que aunque la vida no sea perfecta, aunque haya dolor y pérdida, siempre hay algo por lo que agradecer. Y ese algo, por pequeño que sea, puede ser suficiente para mantenerte de pie. Pienso en todas las personas que han pasado por mi vida desde que llegué aquí. La mujer joven que vino a visitarme hace años, que ahora también practica la gratitud y ha encontrado su propio camino de sanación. Los niños a quienes he enseñado, que ahora están creciendo con una conciencia diferente sobre el valor de las pequeñas cosas. Los vecinos que se han convertido en mi familia elegida, que me han acogido y me han mostrado que el amor no siempre viene de donde esperas. Cada una de estas personas ha sido un regalo. Y yo lo sé porque mi corazón está atento, porque he aprendido a reconocer los regalos cuando llegan. Me levanto y camino hacia el huerto. Las plantas están creciendo bien este año. Los tomates están rojos y brillantes, los chiles verdes cuelgan de sus ramas, las hierbas aromáticas llenan el aire con su fragancia. Mientras trabajo la tierra arrancando las malas hierbas, regando las plantas, hablo con ellas como Doña Esperanza me enseñó a hacer. Gracias por crecer, les digo. Gracias por alimentarnos, por enseñarnos que de la tierra siempre puede surgir vida nueva. Y aunque sé que puede parecer tonto hablarle a las plantas, no me importa. Porque he aprendido que la gratitud no conoce límites, que puedes agradecer a todo y a todos, que cada acto de agradecimiento es como una oración que eleva tu espíritu. Por la tarde, como es mi costumbre, subo a la colina.
Este lugar se ha convertido en mi santuario, el lugar donde vengo a reflexionar, a conectar conmigo misma, a sentirme cerca de quienes ya no están. Me siento en la misma roca donde Doña Esperanza me contó su historia hace años. Cierro los ojos y dejo que el viento me envuelva. Y en ese silencio, escucho su voz en mi memoria. La gratitud no es sentirse feliz por lo que tienes, es reconocer que, aunque no tengas lo que querías, aún tienes algo. Y ese algo puede ser suficiente. Esas palabras resuenan en mí con la misma fuerza que la primera vez que las escuché, porque son verdaderas y porque he vivido esa verdad. No tengo el matrimonio que pensé que tendría. No tengo a mi madre conmigo. No tengo riquezas materiales ni reconocimiento público. Pero tengo algo mucho más valioso. Tengo paz. Tengo propósito. Tengo amor en mi corazón y gratitud en mi alma. Y eso he descubierto es más que suficiente. Cuando bajo de la colina, el sol ya está comenzando a ponerse. Las calles del pueblo se llenan de gente que regresa del trabajo, de niños jugando, de mujeres preparando la cena. Camino despacio, saludando a quienes me cruzo, disfrutando de ese sentido de pertenencia que tardé tanto en encontrar. Y mientras camino, pienso en que esta vida simple, esta vida que nunca planeé, se ha convertido en mi vida perfecta. No porque sea fácil o libre de desafíos, sino porque es mía. Y porque he aprendido a vivirla con gratitud. Llego a casa cuando el cielo ya está teñido de violeta. Enciendo una vela como hago cada noche y me siento con mi cuaderno una última vez. Escribo una última reflexión antes de dormir. Hoy fue un día bueno. No porque haya pasado algo extraordinario, sino porque estuve presente, porque vi la belleza en lo ordinario, porque agradecí por lo simple y porque mi corazón, ese corazón que estuvo tan roto, sigue aprendiendo día tras día a decir gracias. Y eso lo hace todo diferente. Cierro el cuaderno y miro la llama de la vela bailando en la oscuridad. Pienso en todo el camino que he recorrido, en la mujer que era y en la mujer en que me he convertido. Y siento una paz profunda, una certeza tranquila de que estoy exactamente donde necesito estar. No porque mi vida sea perfecta, sino porque he aprendido a encontrar perfección en lo imperfecto, belleza en lo ordinario, milagros en lo cotidiano. Y mientras me preparo para dormir, con el sonido del viento susurrando entre las hojas del árbol en el patio, siento la presencia de mi madre y de Doña Esperanza. No como fantasmas, sino como amor que persiste, como sabiduría que permanece, como legado que continúa. Ellas me enseñaron todo lo que necesitaba saber. Y ahora es mi turno de pasarlo a otros, de ser para alguien más lo que ellas fueron para mí. Cierro los ojos y antes de quedarme dormida, susurro al universo, a Dios, a la vida misma, gracias por todo, por lo que fue, por lo que es y por lo que vendrá. Gracias. Y en ese momento, en ese acto simple de gratitud, siento una plenitud que ninguna posesión material, ningún reconocimiento externo, ningún logro mundano podría jamás darme, porque he descubierto el secreto que Doña Esperanza conocía, el secreto que mi madre vivió sin alardes, que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que agradeces, que la verdadera felicidad no está en conseguir lo que quieres, sino en apreciar lo que tienes, y que la verdadera transformación no viene de cambiar las circunstancias externas, sino de cambiar la forma en que miras esas circunstancias. Mi corazón aprendió a decir gracias, y con esa simple lección, mi vida entera cambió, no de la noche a la mañana, no de manera dramática o espectacular, sino despacio, paso a paso, día tras día, una gratitud a la vez. Y ahora, cuando miro hacia atrás, puedo ver claramente que todo lo que pasó, cada pérdida, cada dolor, cada momento oscuro, fue necesario para traerme aquí, para enseñarme lo que necesitaba aprender, para convertirme en quien necesitaba ser. Y si tuviera que volver a pasar por todo de nuevo,
Sabiendo lo que sé ahora, lo haría, porque el precio del dolor valió la pena por la sabiduría que gané, porque las lágrimas que derramé regaron el jardín donde ahora florece mi paz, porque el fuego que me quemó también me purificó, me moldeó, me transformó en algo más fuerte, más real, más yo. Esta es mi historia. La historia de una mujer que lo perdió todo y en esa pérdida lo encontró todo. La historia de un corazón roto que aprendió a latir de nuevo, no con amargura, sino con gratitud. La historia de una vida que se transformó no porque las circunstancias cambiaran, sino porque cambió la forma de verlas. Y si hay algo que quisiera que recordaras de esta historia, es esto. No importa cuán perdido estés, cuánto hayas perdido, cuánto te duela el corazón en este momento. Siempre hay un camino de regreso a la vida. Y ese camino comienza con 2 palabras simples pero poderosas. Gracias. Empieza ahí. Agradece por una cosa hoy. Solo una. Mañana agradece por otra. Y pasado mañana por una más. Y verás cómo poco a poco tu corazón comienza a cambiar. Cómo la oscuridad se vuelve un poco menos oscura. Cómo el dolor se vuelve un poco más soportable. Cómo la vida, esa misma vida que pensabas que te había abandonado, comienza a mostrarte que nunca se fue. Solo estaba esperando que tú abrieras los ojos. Mi corazón aprendió a decir gracias. Y ahora late con una alegría que nunca pensé posible. No porque mi vida sea perfecta, sino porque aprendí a encontrar perfección en cada momento imperfecto. No porque tenga todo lo que quiero, sino porque quiero todo lo que tengo. Y esa diferencia, esa simple pero profunda diferencia, lo ha cambiado todo. Entonces te pregunto, con el corazón en la mano, ¿por qué vas a dar gracias hoy? No tiene que ser algo grande. Puede ser el sol que entró por tu ventana esta mañana. Puede ser una taza de café caliente. Puede ser simplemente que estás vivo, que tu corazón late, que tienes la oportunidad de intentarlo de nuevo. Pero encuentra algo y dale gracias, porque en ese acto simple, en esa decisión pequeña pero poderosa, comienza la transformación. Y si esta historia tocó algo en tu corazón, si de alguna manera te viste reflejado en mi dolor o en mi sanación, compártela. No porque yo necesite reconocimiento, sino porque tal vez, solo tal vez, alguien más necesita escuchar estas palabras hoy. Alguien más está pasando por su noche oscura del alma. Y tus palabras, compartiendo esta historia, podrían ser la luz que necesitan para encontrar su camino. Gracias por escucharme, por permitirme compartir mi historia contigo, por abrir tu corazón a estas palabras. Y recuerda, tu vida puede cambiar. No importa cuánto tardes, no importa cuán difícil sea el camino. Tu corazón también puede aprender a decir gracias. Y cuando lo haga, todo será diferente. Que tu camino esté lleno de gratitud. Que tus ojos se abran a los milagros que te rodean cada día. Y que tu corazón, como el mío, aprenda a latir con ese ritmo sagrado que transforma todo. Gracias, gracias, gracias.